Hola, a continuación vamos a explicar unos conceptos relacionados con la respuesta en frecuencia de sistemas lineales y en particular vamos a ver qué información contiene el diagrama de Bode. Vamos a empezar recordando la definición de respuesta en frecuencia, que no es más que la respuesta de un sistema en régimen permanente ante una entrada sinusoidal. Características que nos interesan con los sistemas lineales. Pues la primera característica es que la respuesta en frecuencia se puede determinar completamente sin más que sustituir GDS, pues sustituyendo en GDS S por J omega. Otra característica importante es que la frecuencia de la señal de salida es la misma que la de la entrada. Bien, vamos a verlo con este ejemplo, con esta función de transferencia 10 dividido entre 5S más 1. Si nosotros a este sistema le introducimos una entrada sinusoidal con una frecuencia que hemos elegido, pues la respuesta que podemos observar es la que se muestra a la salida. Entonces, cuando hablamos de respuesta en frecuencia, el tramo que nos interesa es el tramo final, este tramo que da cuenta de cómo ha respondido el sistema, pero en el estacionario. Bien. La característica fundamental de los sistemas lineales es que si la entrada tiene esta expresión a seno de omega t, entonces la salida, la respuesta, va a venir caracterizada por esta otra expresión, es decir, la amplitud de la señal de salida se multiplica por el módulo de g, mientras que la fase se calcula a partir de la fase de G, evaluado en esa frecuencia, G en J omega. Por lo tanto, vemos que tenemos interés en ver cómo se comporta tanto la amplitud, módulo de G, como la fase en función de la frecuencia. Para eso existen una serie de herramientas como son el diagrama polar, el diagrama de Nichols y en particular el diagrama de Bode, que es lo que nos ocupa en estos minutos. El diagrama de Bode tiene dos partes. Una primera parte es una gráfica donde se representa el módulo de G en decibelios frente a la frecuencia en escala logarítmica, y la segunda parte, la otra gráfica, sería la fase de G en grados frente a la frecuencia en escala logarítmica. Lo vemos con un ejemplo para una función de transferencia. En este caso vemos el diagrama de Bode, que tiene las dos gráficas que hemos comentado. En la parte superior vemos la evolución de la magnitud en función de la frecuencia y en la parte inferior la fase. Si observamos, pues tenemos que existe un rango de frecuencias, en este caso particular, para el cual a las que les corresponde una amplitud mayor que 0 decibelios. Es decir, una amplitud mayor que 0 decibelios significaría que la ganancia correspondiente a ese rango de frecuencia sería mayor que 1. ¿De acuerdo? Es este rango que he señalado en la gráfica. Si yo metiera una entrada con una frecuencia en ese rango, pues la señal se vería amplificada. Esto lo vemos, por ejemplo, he cogido una frecuencia, en este caso particular es 1 radián por segundo, y como vemos la señal de salida se ve muy amplificada. De hecho, si miramos el diagrama, la amplitud es 20 decibelios, que corresponde a multiplicar por 10. Por el contrario, si yo me fuera a una frecuencia mayor, pues vemos en el diagrama de magnitud, vemos que el valor que le corresponde es menos 20, que se corresponde con un factor de ganancia de 0,1, es decir, lo que está ocurriendo es que se atenúa la señal. Respecto a la fase, bueno, la fase es incluso más sencillo porque lo que nos va a dar el diagrama de fase es qué desfase existe entre las dos señales, la que entra y la que sale. O sea, si pusiéramos los dos máximos, pues cuánto de separado están esos dos máximos. Esto, en este caso particular, vemos para este ejemplo que a baja frecuencia prácticamente le corresponde un desfase 0, es decir, no hay desfase, y a frecuencia más alta pues le corresponde un desfase de menos 90 grados. Bien. Comentar también un elemento particular en los diagramas de Bode, que es cuando tenemos un pico. Cuando ocurre un pico, pues ¿qué tendríamos? Pues lo que tendríamos es que si entrara una señal con una frecuencia ubicada donde está ese pico, pues la salida evidentemente se va a ver amplificada.
¿de acuerdo? Esta situación es lo que conocemos como resonancia. De hecho, bueno, podemos ilustrar esta situación con un pequeño vídeo en el que se observa cómo una estructura, en este caso es un puente, pues entra en resonancia debido a la acción del viento, es decir, el viento contiene componentes de frecuencia que han coincidido con un pico de la respuesta en frecuencia del propio puente. Entonces, esto es realmente un caso real que ocurrió hace ya bastantes décadas y como se ve, las imágenes son realmente espectaculares y culminan finalmente con el colapso del puente y con la rotura de la estructura, ¿no? Desde luego que esto es un ejemplo de un fallo claro en el diseño de esta estructura. Bien, y ya por último, simplemente para concluir, mencionar qué utilidades podemos destacar del diagrama de Bode. He señalado tres, evidentemente podríamos puntualizar alguna más, pero nos vamos a quedar con esta. Por un lado, la utilidad más inmediata es que el diagrama de Bode nos permite visualizar cómo es la respuesta de un sistema en todo el rango de frecuencias de forma sencilla. Podemos saber en qué frecuencias atenúa, en qué frecuencias amplifica, dónde hay un pico, etc. Por otro lado, el diagrama de Bode nos va a permitir conocer características de la estabilidad en sistemas realimentados, en sistemas de control. Y además, otra utilidad del diagrama de Bode es en el diseño de controladores. Bien, pues esto es los aspectos básicos que quería comentar en relación con el diagrama de Bode. Muchísimas gracias.